¿Qué ocurriría si el Dios temible asociado con leyes, castigos y sacrificios no fuera la divinidad amorosa de la que habló Jesús, sino una imagen construida por el miedo humano y utilizada por estructuras de poder? La saga Caballo de Troya plantea esta ruptura mediante una frase contundente atribuida a su personaje de Jesús: Yahvé es el pasado. Olvidadlo. La afirmación tiene una enorme fuerza narrativa, pero también exige una distinción cuidadosa. No estamos ante una cita histórica comprobada del Jesús del siglo I. Es una formulación perteneciente al universo literario de J.J. Benítez, donde Jesús, llamado también Micael, contrapone al Dios de la ley con el Padre Azul, Abba, presentado como amor puro. Este episodio trabaja exclusivamente con el material entregado. No pretende verificar sus afirmaciones históricas ni resolver una discusión teológica. Su objetivo es comprender cómo el texto enfrenta 4 perspectivas: la ficción de Caballo de Troya, la representación bíblica de Yahvé, las interpretaciones gnósticas y la lectura histórica expuesta por el propio material. El escenario de esta confrontación es la Judea del siglo I. Según el material proporcionado, la vida religiosa estaba marcada por leyes de pureza, ofrendas, sacrificios y autoridades vinculadas al Templo de Jerusalén. El santuario no era únicamente un espacio de oración. También articulaba obligaciones sociales, circulación de animales, tributos y cambios de moneda. Caballo de Troya introduce en ese mundo a Jasón y Eliseo, 2 viajeros que observan el pasado desde una perspectiva moderna. A través de ellos, el lector contempla a un Jesús enfrentado al sistema ritual y a quienes, dentro de la novela, obtienen poder o beneficio económico de ese sistema. La comparación puede entenderse como un club en el que nadie puede acercarse al dueño directamente. Para entrar, cada persona debe pagar a los porteros, comprarles las ofrendas autorizadas y cumplir una larga lista de condiciones. Quien no dispone de recursos o no satisface las reglas queda señalado como impuro. Esa imagen resume la crítica de la saga, pero no debe confundirse automáticamente con una descripción completa del judaísmo antiguo. El material mismo reconoce que la sociedad y las creencias del periodo eran más complejas. La novela intensifica el conflicto para formular su pregunta central: ¿puede una institución terminar ocultando al Dios al que afirma representar? En la narrativa de Caballo de Troya, Micael describe a Yahvé como una caricatura del Padre Azul. Según esta interpretación literaria, el miedo humano habría creado la imagen de un soberano severo, mientras la casta sacerdotal habría aprovechado esa imagen para sostener sacrificios, diezmos y reglas de impureza. El punto decisivo no consiste simplemente en rechazar una palabra o un nombre antiguo. La obra enfrenta 2 maneras de relacionarse con la divinidad. En la primera, la persona obedece porque teme un castigo. En la segunda, actúa desde la confianza de saberse hija de un padre que ama sin exigir sangre. La saga también juega con el significado de las ofrendas. El material relaciona palabras hebreas de la raíz que significa acercar con la idea de aproximarse al Padre. Desde esa lectura, la ofrenda verdadera no sería la muerte de un animal, sino el movimiento interior de una persona hacia el amor. Esta reinterpretación pertenece al marco teológico y novelesco de la obra. El material señala que la relación filológica entre ofrenda y acercamiento necesita matices que aquí no han sido investigados. Por eso, no la presentamos como una conclusión académica, sino como una de las herramientas que utiliza la novela para transformar el sacrificio exterior en una experiencia espiritual. El material entregado describe la Torá como una alianza sustentada en mandamientos, pureza ritual y sacrificios. También afirma que, en los relatos del Nuevo Testamento, Jesús no elimina expresamente toda la ley, pero confronta interpretaciones abusivas y dirige la atención hacia el amor al prójimo. Podemos imaginar el cambio como el paso de un reglamento escolar lleno de sanciones automáticas a una guía ética que explica la razón de cada norma.
En el primer modelo importa evitar el castigo. En el segundo importa comprender cómo nuestras acciones afectan a los demás. Sin embargo, reducir toda la tradición bíblica a una oposición entre crueldad y amor sería demasiado simple. El mismo material reconoce que la imagen bíblica de Dios incluye justicia, misericordia, alianza y cuidado. La separación absoluta entre un Yahvé punitivo y un Padre exclusivamente amoroso corresponde sobre todo a la arquitectura narrativa de Caballo de Troya. La fuerza de esa arquitectura está en su claridad. Benítez presenta a Micael como alguien que derriba el miedo religioso y devuelve la relación con Dios al interior de la persona. El Padre Azul no necesita intermediarios que administren su afecto. Tampoco clasifica a sus hijos según su capacidad para pagar una ofrenda. La oposición entre un Dios inferior y un Padre Supremo no aparece únicamente en la literatura contemporánea. El material menciona textos gnósticos de los siglos II y III que distinguen al demiurgo, un creador limitado o ignorante, de una divinidad superior e inmaterial. La analogía propuesta es la de un edificio. El administrador local controla puertas, impone reglas y puede actuar como si fuera dueño de todo. Pero, según el relato gnóstico, ese administrador no es el arquitecto ni la realidad suprema que hizo posible la construcción. Caballo de Troya no reproduce necesariamente cada doctrina gnóstica. Su Yahvé funciona más bien como una percepción humana deformada por el temor y aprovechada por el poder. Aún así, ambas narrativas comparten una pregunta. ¿La autoridad religiosa visible representa realmente a la divinidad más alta? Estas semejanzas no demuestran que una tradición confirme a la otra. Solo muestran que distintas obras han utilizado el contraste entre ley exterior y conocimiento interior para explicar el mal, la libertad y la experiencia religiosa. En este episodio las tratamos como interpretaciones textuales, no como hechos científicos. El material sostiene que el monoteísmo hebreo se desarrolló gradualmente y que el templo del período romano concentraba funciones religiosas y económicas. También menciona tributos, sacrificios, venta de animales y cambio de moneda como partes de ese sistema. Como no hemos investigado otras fuentes, estas afirmaciones se conservan aquí atribuidas al documento recibido. No presentaremos como verificadas las reconstrucciones sobre el origen regional de Yahvé, la evolución de sus atributos, las cifras exactas de preceptos o la identificación de determinadas monedas antiguas. Esta cautela no impide comprender el argumento. Una institución que administra culto, dinero, pureza y prestigio, posee una influencia enorme sobre la vida cotidiana. Por eso el templo funciona en la narración como símbolo de la unión entre religión, economía y autoridad. La novela lleva esa crítica hasta su extremo. Presenta a Jesús como el diseñador original de un juego que descubre que los árbitros añadieron cientos de reglas y multas para conservar el control. Entonces anuncia que el propósito auténtico no era acumular sanciones, sino aprender a convivir, cooperar y amar. La metáfora es eficaz, aunque continúa siendo una simplificación literaria. La historia real de una comunidad no cabe por completo en la imagen de unos árbitros corruptos. Separar el recurso narrativo de la reconstrucción histórica permite analizar el mensaje sin convertirlo en una acusación absoluta contra una tradición religiosa. El choque entre Yahvé y el Padre Azul atraviesa varios planos. La Biblia, según el material, conserva una alianza construida mediante leyes, sacrificios y una relación histórica entre Dios e Israel. Algunos textos gnósticos imaginaron una diferencia entre un creador inferior y un padre trascendente. Caballo de Troya reorganiza esas tensiones y las convierte en una revelación radical de amor. Dentro de la saga, el Padre Azul no exige que sus hijos compren su cercanía. No necesita sangre para perdonar, ni una jerarquía para distribuir su afecto. Micael invita a abandonar la imagen de una divinidad gobernada por la ira y a descubrir una relación personal basada en confianza y responsabilidad. Eso no demuestra
que el Jesús histórico pronunciara las frases de la novela. Tampoco convierte la lectura de Benítez en una descripción neutral del judaísmo del siglo I. Su valor está en el conflicto que propone. Una religión puede organizar la vida, pero también corre el riesgo de convertir el camino espiritual en miedo, obligación o negocio. Comprender las fronteras entre texto bíblico, literatura gnóstica, reconstrucción histórica y ficción contemporánea nos permite apreciar cada relato sin mezclarlos. La pregunta final permanece abierta. Cuando una norma deja de acercarnos al amor y empieza a producir miedo, ¿sigue cumpliendo su propósito? ¿Qué opinas sobre el contraste entre el dios de la ley y el Padre Azul presentado en Caballo de Troya? Comparte tu interpretación en los comentarios y dime qué otro personaje, pasaje o texto te gustaría analizar. Suscríbete y activa la campanita para acompañarnos en el próximo episodio.